tú planteabas en tu ponencia, en el segundo encuentro, y yo decía a más de uno, Juan Carlos lo tiró abajo todo lo que se ha planteado hasta ahora con el tema de la decolonial, porque, claro, decías, todas las categorías conceptuales y terminologías que están utilizando para abordar o proponer la decolonialidad son coloniales, son modernizantes. Individuo, sujeto, autonomía, soberanía, etcétera. ¿Y cómo puedes construir una casa libertaria, una casa diferente, con las herramientas del patrón y los ingredientes del patrón? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu planteamiento? A ver, puntual. Estoy haciendo un poco sarcástico, pero adelante, por favor, Juan Carlos. Sí, bien, pues considero que, bueno, voy a tratar de poner dos ejemplos, ¿no? Bueno, yo no estoy diciendo que tiremos los aportes positivos y críticos de la modernidad, tampoco de la filosofía política crítica, ¿no? Moderna y posmoderna, lo dije al principio, son necesarias, pero no suficientes. Ernesto Laclau, que es un filósofo argentino, dice esto. Dice, no se trata de dar respuestas nuevas a problemas viejos. De lo que se trata es de cómo construir, que él le llama así, un nuevo juego del lenguaje para traer nuevos problemas y, en efecto, nuevas soluciones. Ese es el tema que nos permitiría un poco transitar un poco de estas categorías de la filosofía política crítica moderna. No se trata de dar nuevas respuestas desde la vía Ayala a problemas viejos planteados por la filosofía política moderna. Lo repito, no se trata de llevar nuevos problemas a preguntas viejas planteadas por la filosofía política moderna, sino de lo que se trata, voy a retraducir o contextualizar a Laclau, sino de constituir un nuevo juego de lenguaje. ¿A partir de qué? A partir de los principios filosóficos que nos pueden suministrar las ontologías milenarias de los pueblos originarios, y eso nos va a abrir a nuevos problemas y a nuevas soluciones inéditas e incluso, como dijera Dussel, impensables por la propia filosofía política moderna. Pongo esto como base, como trasfondo, y me paso más allá adelante diciendo que la ontología desde el cual está constituido la filosofía política moderna, incluso la filosofía política crítica, periférica de la propia modernidad, es una ontología que está centrada en el individuo, desde su nacimiento. Es egoico. Y estoy pensando desde Parménides, 600 años antes de Cristo. La constitución ontológica que constituye todas las categorías de la filosofía política moderna, clásica moderna y la crítica, la periferia de la modernidad, están constituidas bajo la ontología de un sujeto individuo. ¿Cuáles son las repercusiones políticas que tiene esto hoy en día? Estoy pensando que esta idea, por ejemplo, del yo, del ser, del sujeto, del soberano, son conceptos que se constituyeron bajo la perspectiva o bajo la matriz de la ontología
de Occidente centrada bajo la figura del individuo, un individuo constituyente, un individuo que constituido. El debate es si es un individuo que constituye, primero se constituye o funda. De ahí se traza toda la filosofía griega y sobre todo culmina con la filosofía alemana, ¿no? Con Hegel, con Schelling, con Fichte, ¿no? Con la idea del yo que pone el yo como fundamento de sí. Incluso el propio Foucault, el cuidado de sí, un sujeto soberano, ¿no? Zizek, ¿no? Todos los grandes filósofos políticos modernos están pensando desde esta ontología del individuo, parten de la premisa filosófica del individuo, puesto como yo, como conciencia, como alma, como espíritu, como razón o como pensamiento, lo están poniendo como una evidencia incuestionable en todas las filosofías políticas. Ahora, si yo me remito a una ontología distinta que podemos recuperar en la matriz filosófica de los pueblos originarios, lo estoy resumiendo muy toscamente, ¿eh? El principio no es un individuo. Es claro en las comunidades, explico. La ontología no deriva de un individuo. Individuo es lo que no se puede dividir. Y de ahí incluso la propia noción de identidad. En esta ontología que Adorno se llama la ontología de lo mismo, individuo es lo mismo. Identidad viene de idem, de lo que es idéntico a mí. Y de ahí viene todo el problema del racismo, sexismo. Lo que es idéntico a mí es el griego blanco, patriarcal. El que no es yo, el que no tiene ser, es el bárbaro, es el negro, es el esclavo, es etcétera, lo que no es griego. De ahí empieza ya la constitución de una configuración de una democracia, de una política, de una económica, de una ética, pero bajo el fundamento ontológico del individuo. En las matrices filosóficas de los pueblos originarios, esta ontología de la individualidad, esta ontología del individuo, esta ontología del yo no existe. ¿Cuál es el principio filosófico en la matriz ontológica de los pueblos originarios? El origen es dos, es una dualidad, no es uno, como en el occidente. Si pensamos que en la ontología lo que produce la relación y lo que produce todo lo demás es una relación dual de emparejamiento. Y estamos empezando a divergir con la dialéctica, ¿eh? La dialéctica es una dualidad, pero es por oposición. Se separan. Es esta separación lo que es el principio del motor de la política, de la económica y de la ética. Es una dualidad que se opone. Vean la definición de cultura. Cultura es lo que no es naturaleza. Pensamiento es lo que no es naturaleza. Vean la máxima cartesiana. Pienso, luego existo. Primero es el pensamiento y la naturaleza queda subordinada. Lo que hace el devenir de la política, el devenir de la filosofía, es la oposición. El propio Heráclito lo dice, ¿no? El motor del movimiento es la guerra o la lucha de los contrarios. En la ontología de los pueblos originarios es una dualidad, pero que no se oponen, sino que es una dualidad que se complementan para producir. Es una ontología distinta. El principio de la política no es el amigo enemigo de Carl Schmitt. El principio de la política no es la oposición de guerra antagónica entre clases, entre pueblos, entre luchas. En la ontología política que se desprende de la filosofía de los pueblos originarios, el principio de la política emerge en un proceso de emparejamiento. La política emerge en el emparejamiento del hombre y la mujer en su complementariedad. La política emerge en la complementariedad del hombre y la mujer, pero no se complementan para identificarse y anular las diferencias. Se complementan porque son distintos
y mantienen en mayor o menor medida su distinción en esa complementariedad. Ese es el principio de la política. Puse las bases, hay que pensar todas las demás bajo la complementariedad. No hay individuo, no hay soberano, autonomía. Si el principio es el emparejamiento, el otro necesita del otro. No hay yo ni el nosotros, ¿eh? No existe ni el yo ni el nosotros. Eso es occidental. En la ontología política de la vía Yala de los pueblos originarios, lo que desprende el fundamento de la política es un emparejamiento de lo distinto. Es un emparejamiento de lo distinto y cuando se emparejan, producen vida. Cuando se desemparejan, la vida se destruye. Y aplica en la relación obscuridad-luz, fuego-agua, caliente-frío. ¿Qué pasa cuando lo caliente y lo frío no están equilibrados en el cuerpo? Hay fiebre. ¿Y la fiebre qué es? Signo de, ¿no? Pues es peligroso, que puede uno morir. ¿Y qué pasa cuando hay demasiado frío? Hipotermia. ¿Y eso qué es? La muerte, ¿no? El equilibrio perfecto entre lo frío y lo caliente, entre lo seco y lo cálido, entre el hombre y la mujer, entre la luz y la oscuridad, el equilibrio armonizado como principio dinámico es lo que va a ser el fundamento de la ontología política en los pueblos originarios. Eso no lo tiene ni Zizek, ni Laclau, ni Dussel, ni todos los filósofos políticos que han constituido una filosofía política desde las propias categorías de Occidente, incluso parten también del Medio Oriente, pero no han todavía profundizado en esta ontología que estoy proponiendo ahorita, que es distinta. Y desde ahí se desprende una nueva económica, una nueva pedagogía, una nueva ciencia que no está inventado, sino que está en los propios pueblos originarios que nos pueden suministrar axiológicamente y filosóficamente elementos nuevos. Entonces puse dos ejemplos de cómo no funciona la noción de individuo, ni la noción de soberano, ni la noción de autonomía en este principio ontológico de la política. La política nace en el emparejamiento de las fuerzas que son distintas, pero que se complementan sin perder sus diferencias constitutivas. Esa es la esencia de la política. ¿Y cuál es la esencia de la política? Dicho en otros términos, que lo que produce el emparejamiento es la vida. Hay vida porque hay emparejamiento. Voy a poner otro ejemplo concreto. El emparejamiento es tiempo de sequía y tiempo de lluvia. Debe de haber un emparejamiento armónico en ese ciclo. ¿Qué pasa si ese ciclo se rompe? ¿No? Se echa a perder el cultivo, ¿no? ¿Qué pasa si hay un sobreexceso de frío o de agua? Entonces, este emparejamiento la que va a producir una fundamentación de la política que nos puede servir para, ahora sí, situados desde una ontología política de la dualidad complementaria y diferencial, podemos dialogar críticamente con la ontología de la mismicidad fundada en la figura del individuo soberano, autónomo, libre, independiente, que cuida de sí. ¿Cuál es la máxima utopía bajo la ontología de la mismicidad centrada en el individuo? Pues ser soberano. ¿Y qué es ser soberano? Ser independiente. Fíjate, independiente. Desde la ontología política de la filosofía de la vía llana, es imposible la independencia. Cuando el frío y el calor se independizan, ya no hay vida. Hay vida porque se unen complementándose para producir la vida. Y el que cuida la vida en relaciones humanas es la política. La política, vista desde la ontología de los pueblos originarios, es el ejercicio de cuidar lo producido como vida por esta dualidad equilibrada, diferencial de las fuerzas
frío, caliente, oscuro, claro. O cuidar la vida producida por el emparejamiento del hombre y la mujer. Desde esta visión filosófica, el hombre no puede ser soberano de sí mismo, porque eso implica, llevaría a la destrucción de la propia vida. Sería una contradicción fundamental de la propia política desde la ontología de los pueblos originarios. A eso me refería. Entonces, si nos vamos con las nociones posteriores de territorio, la noción de territorio es un concepto geográfico que nace en el principio de diferenciar la tierra. La tierra no es territorio, ¿eh? La tierra no tiene territorios. El que hace y configura los territorios es la construcción conceptual del Estado-nación o la idea de nación. ¿Y qué implica la idea de nación? Pueblo, bandera, identidad, territorio. Son trampas de la propia filosofía moderna, encriptadas o fundamentadas bajo una ontología de la mismicidad o una ontología del yo para defender un territorio, una nación y hacernos distinto de la otra nación y del otro territorio. Esa es una trampa muy peligrosa. Nación es un constructo colonial, bueno, es un constructo europeo, pero que emerge dentro de procesos de guerra, bajo procesos de protección de su propia hegemonía para diferenciarse de lo otro y poner al otro como una nación distinta. Es un juego tramposo que separa al yo del otro yo y no supera esta ontología del individuo que ahora le llamamos antropocéntrico. ¿Qué es el antropocéntrico? La figura del hombre es el centro y la ontología relacional de los pueblos originarios no existe una dependencia y no existe una autonomía y no existe una nación y mucho menos esta falsa idea de territorio, ¿no? Son conceptos que están ahí, que nos afectan, que se nos impusieron, pero para poder rebasarlas tenemos que remitirnos a los principios ontológicos, filosóficos de los pueblos originarios que nos suministren una nueva gramática, un nuevo juego de lenguaje, un nuevo horizonte de sentido, desde el cual repensar o descolonizar la filosofía política, crítica, moderna y postcolonial y descolonial con la cual estamos pensando los procesos de lucha, que son necesarios, pero no suficientes. Efectivamente, son necesarios, pero no suficientes. Importantes elementos para poder reflexionar y también hacer una suerte de autocrítica intelectual del pensar que nos hace Juan Carlos. De repente, amigas y amigos, están preguntándose, entonces, la propuesta de colonialidad de los pueblos nos lleva a la quietud, nos lleva a la indiferencia frente al imperio, frente a la dominación. Si no hay que emanciparnos, entonces resignación. No, no, no. Lo que nos está diciendo Juan Carlos es para el diálogo de la decolonialidad, ¿sí? Para el diálogo, es decir, para poder interlocutar, ¿no?, con otras civilizaciones, tenemos que sembrarnos en algún punto, y él decía de la dualidad, de la interrelación frente a la yoidad, ¿no es cierto?, que es la lógica que domina o que se centra al otro lado, ¿no?, en las otras civilizaciones. Pero ante todo, creo yo, para poder, porque somos subalternos, estamos siendo despojados en nuestros territorios, el imperio nos sigue pues utilizando como la fauna, la última especie de la fauna silvestre, ¿sí? Para emanciparnos, para salir de eso, necesariamente tenemos que utilizar las categorías lingüísticas, conceptuales de la modernidad. Y ahí sí es importantísimo, pero no para reconstruir la modernidad bajo el dominio de otros, sino para poder reconstruir un nuevo mundo donde estén todos los mundos posibles. ¿Es así, Juan Carlos, correcto? Efectivamente, correcto, Ollantay, efectivamente. Empleamos la categoría de la filosofía política moderna para entender nuestros procesos de lucha, incluso para reconstruir lo nuestro, ¿no? Y desde la reconstrucción de lo nuestro, ya no buscamos reconstruir la propia modernidad,
ni los vicios de la modernidad, sino que dialogamos con otras culturas para el diseño de un nuevo proyecto civilizatorio, que estamos seguros que ya no debe ser ni capitalista, ni imperialista, ni neoliberal, ni antropocéntrico, ni todo lo que ya vimos que no funciona. Pero para poder proponer alternativas de las alternativas de la propia modernidad, colonialidad, tenemos que remitirnos necesariamente mucho antes de 1492. Si no, estaríamos, yo soy moderno colonial, yo estoy formado con la modernidad colonial, mis propias alternativas son modernos coloniales, son críticas de la periferia de la modernidad, o es un intento que intenta escapar a la crítica eurocéntrica de la modernidad, hecha desde intentos también de reconstrucción de nuestros pueblos originarios. Por eso las alternativas, el diálogo debe de surgir de lo que fue negado por la expansión de la razón moderna. Es decir, aquellas culturas que no participaron en la construcción de la ideología, de la ontología que fundamenta el capital, ahora tienen la voz para poder, desde sus horizontes de sentido, desde sus matrices filosóficas, abonar a las alternativas. No tenemos la solución tampoco nosotros como había Ayala. Tenemos una posibilidad y se demuestra en los pueblos, en sus formas de vida, ¿no? Viven de forma armónica. No es tan dañina como la modernidad. Es también necesaria, pero también necesario el diálogo con otras culturas civilizatorias del mundo. ¿Para qué? Para ponernos de acuerdo de que este sistema de muerte ya no es posible y tenemos que transitar hacia nuevas soluciones que ya no estén entrapadas en la propia modernidad, colonialidad. De hecho, revisemos el fundamento filosófico del capitalismo, ¿no? El capitalismo se fundamenta en el yo, ¿no? En el yo individuo, en el mercado, en la compra, en la egoicidad, y también se fundamenta en el dualismo cartesiano, en la separación pensamiento de la naturaleza. El capitalismo funciona así, separando al hombre de la naturaleza para convertir la naturaleza en objeto que se vende y se hace mercancía. Es decir, no nos duele vender el agua, no nos duele vender un árbol. ¿Por qué? Porque se ha separado de nosotros. Ese es el fundamento del capital. Y la ontología centrada en el individuo es el fundamento del capitalismo. Entonces el capitalismo no surgió por un proyecto fortuito, inventado a capricho de unas gentes. El capitalismo es una consecuencia necesaria de la configuración de una ontología de la mismicidad del yo que se convierte en economía. Jamás podría haber capitalismo inventado ni por fuera ni por de chiste en una ontología de la dualidad interrelacionada, equilibrada y diferencial en la vía Ayala. Jamás, porque es impensado fundar un mercado bajo el yo y que separe ese yo a la madre tierra. Eso es imposible desde esta ontología dual. Por eso es importante recuperarla, reconstruirla para proponer alternativas antiimperiales, anticapitalistas. Si yo no las reconstruyo y no entiendo a fondo esta ontología que tienen nuestros pueblos originarios, voy a seguir generando luchas antipatriarcales, anticapitalistas, antiimperiales, pero desde un vocabulario ofrecido por la propia filosofía política crítica moderna y poscolonial. Por eso ese es el tema que yo pongo sobre la mesa y la urgencia y la necesidad que tenemos que generar para empezar a reconstruir estas ontologías de nuestros pueblos originarios para descolonizar también los conceptos con los cuales pensamos nuestras luchas, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos Sánchez Antonio, conversando con ustedes en este programa La Hora Constituyente, cuando ya son 1:09. Son las 10:09 aquí en Centroamérica. Aquí había una pregunta que Marvin Cortés Mejía entró a la página de CPO y dejó una pregunta y en buena medida ya lo respondió Juan Carlos. Dice, pregunta para Carlos, dice, para decolonizar el pensamiento político latinoamericano es necesario elaborar un sistema de pensamiento propio. La pregunta es, ¿cuál es el punto de partida? ¿Sobre qué pensamiento o ideas podemos hacerlo? Si bien sabemos que la mayor fuente de información aún no la hemos podido descifrar, que son algunos códices y otros escritos en piedra, indica Marvin Cortés. Si quieres, en cuestión de unos minutos, responder los segundos. Adelante, Juan Carlos. Aquí tampoco hay una receta, ¿eh? Aquí tampoco hay una fórmula para cómo hacerlo. Yo sugeriría, al menos de mi poca experiencia,
El primer acceso es el acceso comunitario. Uno tiene que entrar a la comunidad, vivir con la gente, interactuar con la gente, comprender su forma de vida, como el primer acceso. El primer acceso es estar con la gente, comer con la gente, vivir la comida con la gente y ver cómo interactúan con la naturaleza, aprender de ellos, piel a piel, fenomenológicamente, ontológicamente, el primer acceso. Y eso es el inmediato, ¿no? Entrar en las comunidades, ver cómo se relacionan, ver cómo tratan a la madre tierra, tratar de entender el mundo de ellos, interactuando con ellos en sus propias comunidades, ¿no? Sería el acceso, lo que conocemos como, coloquialmente, como antropológico, ¿no? El segundo acceso podría ser los códices, la epigrafía, la iconografía, el estudio de la lengua, la arqueología, obviamente, la arqueología, la iconografía y la epigrafía de nuestras propias culturas, ¿no? Las propias culturas como punto de partida. Hagamos de cuenta que estamos situados bajo fragmentos, bajo ruinas. Vamos a empezar a armarlas con mucho cuidado, pero para empezar a armarlas yo aconsejaría, el primer acceso es viviendo en las comunidades con la gente. Si nacimos en una comunidad con la gente y hablamos la lengua, tenemos el 50% ya de rompecabezas. Si no hablamos una lengua, nos falta el 50%. ¿Cuál es el primer requisito? Aprender una lengua indígena, mal llamada indígena, aprender una lengua, aprender la lengua de nuestra cultura madre. Si no la sabemos, pues hay que aprenderla. Porque ¿cómo voy a entender el mundo filosófico, cosmogónico de los que actúan en una comunidad si no sé su lengua? Entonces, son muchos los requisitos, son también dificultades, ¿no? Y retos. El aprendizaje de la lengua, estar en la comunidad, leer los códices, apoyarse en la epigrafía, apoyarse en la iconografía, apoyarse en los datos arqueológicos, la información colonial que nos han dado la propia arqueología y la propia iconografía, pero filtrarlos ahora sí bajo una óptica decolonial. Yo lo que hice fue filtré la información, la investigación de la antropología colonial desde una óptica decolonial, pero situada bajo las matrices filosóficas de mi lengua. Eso me ayudó mucho para poder reconstituir una matriz de mi propia cultura. Les comento de que yo terminé un libro que se llama La filosofía de los zapotecas, de como 450 páginas, espacio cerrado en Word, del cual reconstruye el sistema de pensamiento. ¿Y qué me refiero por sistema de pensamiento? Cosmología, cosmovisión, religión, filosofía, calendario, astronomía, política, medicina y agricultura de mi pueblo en una reconstrucción que hice de 5,000 años, empleando los elementos de la modernidad, pero filtrados bajo una óptica decolonial, para empezar a reconstruir el rompecabezas, para poder armar las ruinas de mi propia cultura y que me sirva como lugar de enunciación para establecer los diálogos decoloniales por la construcción de un nuevo mundo antiimperial, anticapitalista, antineoliberal, a favor de la vida. Pero si no lo tengo, por eso uno de los retos es empecemos a reconstituirlo y empezamos a generar el esfuerzo interdisciplinario para reconstituir estas ruinas que fueron destruidas y fueron, destruidas por la propia colonización. Muchas gracias, Juan Carlos Sánchez. Obviamente, bajo las cenizas de los 500, de los 200 años del colonialismo interno, seguimos, y muestra de ello es esta tertulia justamente. No estamos aún arruinados, sí, seguramente vencidos, pero no derrotados. Dice